Manuel Núñez en Cabo. Sí. Algo. Se ha oído un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Era lunes, ¿no? Entonces había muchos redactores o bastantes, que estaban descansando porque librábamos 2 días. Era un día monótono porque ya se sabía que Calvo Sotelo iba a ser investido. Estábamos oyendo la radio cuando oímos los disparos clarísimamente, lo que ninguno tuvimos duda de que eran disparos. No sabíamos qué estaba pasando, solo oímos disparos y después un silencio. Y Eduardo Mate dijo, tiros en el Congreso. Y eso lo dijo a voz en grito, que entonces era muy difícil que algo se oyera porque la gente hablaba por teléfono y teníamos las máquinas Olivetis que con el ruido que se hacía, o sea, era ensordecedor. La duda era de dónde podían provenir, pues entonces hay que recordar que en la época ETA mataba a 100 personas al año. Yo recuerdo la sensación en la redacción y como todo el mundo se levantó, parecía como una película. Instintivamente tuve la reacción de por el interfono tocar me parece que era el número 11 y le dije, Juan Luis, pon la radio que hay tiros en el Congreso. Cuando empezó la votación bajé el volumen de la radio y recibí a un periodista que quería incorporarse a la redacción de Sevilla. Y estando hablando, en 3 minutos o así, empezó un ruido muy fuerte del chitófano, dando voces diciendo, Juan Luis, pon la radio. La radio estaba puesta, pero estaba muy baja. Entonces la puso y aquí ya fue una explosión, ¿no? Entonces le dije, mira, sal un minuto del despacho que voy a ver qué pasa aquí. Y bueno, en cuanto aclaremos lo que está sucediendo, pues seguimos hablando. Así lo hizo y no le volví a ver en toda la noche ni en 2 años más. Le dijo, vete ahí, aquí donde está la secretaria, donde está Nancy, a ver qué hacemos. Dice, es que, claro, me ha dicho Juan Luis que espere aquí porque, no sé, que algo está pasando en el Congreso. Aquel 23 de febrero yo era el secretario 4º del Congreso, es decir, el último de la fila. Yo tenía 30 años recién cumplidos, me había casado hacía 2 meses y ese día vine con el traje de boda. Y era un día importante, íbamos a elegir al presidente del gobierno. UCD, que presentaba su candidato, que era Leopoldo Calvo Sotelo, tenía garantizada esa mayoría relativa. No había ninguna posibilidad de que esa votación fracasara. Pues evidentemente yo estaba presidiendo la votación, se hacía por llamamiento. Y empezó ese penoso momento del secretario Víctor Carrascal, si no recuerdo mal, leyendo «Fulano de tal, sí, Mengano de cual, no, Fulano de tal, abstención». Cuando se produjo un determinado llamamiento, empezaron a oírse ruidos de fuera y al final pues un empellón, porque durante la votación están herméticamente cerradas, está prohibida la entrada y salida durante la votación en el hemiciclo, ¿verdad? Lo primero fue una sorpresa del ruido que escuchamos en las 2 puertas de cristales de entrada al hemiciclo. Un ruido no habitual, un ruido muy grande de cristales que se movían y casi se rompían. Y justamente por esta puerta de la derecha vimos cómo se abría de golpe y entraban varias personas.
vestidas de guardias civiles. Yo continúo haciendo fotos, una especie de locura instintiva que te viene. Durante unos segundos, porque yo no soy un valiente, soy más bien cobarde, durante unos segundos dije, hombre, hay crónica, ya aquí pasa algo, ¿no? Tuve sensación desde el primer momento que era un golpe de Estado. A mí no me ocurrió como le ocurrió a una amiga que estaba en la tribuna, Pepa, y salió, llamó por teléfono a otra amiga suya y le dijo, mira, ha sido espantoso, tiros y todo. Dice, pero no te preocupes, a quien llamaba era la esposa de un diputado, dice, no te preocupes porque cuando yo salía ya entraba la Guardia Civil. De aquí salimos, pues, la inmensa mayoría de guardias que después nos dirigimos hacia el interior del Congreso de los Diputados para llevar a cabo una de las mayores fechorías que se ha cometido en este país. Íbamos escuchando la radio, porque sí que es cierto que el conductor la radio la tenía encendida, cuando la voz del periodista de la cadena SER se le quiebra y entonces el capitán que iba al lado del conductor apagó la radio. Había creencia en muchos ciudadanos que en la Guardia Civil pues no habría el deseo de ser unos facinerosos y levantarse contra la ley, ¿no? Pensamos incluso que podía ser ETA, que podía ser un atentado, que podía ser un secuestro del Congreso, hasta que nos dimos cuenta de que una de las personas que entraba era Tejero. El general Gutiérrez Mellado se puso de pie y dijo, es Tejero. Claro, yo que estaba enfrente, es Tejero, pues ya me hice la composición. Y la voz corrió hacia arriba, entonces nos dimos cuenta que estábamos en un fenómeno que no era una entrada de la Guardia Civil persiguiendo a un presunto terrorista, sino que era la Guardia Civil la que estaba protagonizando el golpe de Estado. Enseguida la reconocimos porque pocos meses antes incluso le habíamos hecho fotos en otro de los intentos de golpe que había tenido. Yo, que soy muy mal fisonomista, pero me acordaba de lo de la Operación Galaxia, entonces le reconocí y dije, lo mismo es que con un grupo de guardias se han pasado por aquí con unos amigos y tal a dar un susto. Es Inestrillas. Le recordaba de unas fotos que se habían publicado de la Operación Galaxia y le confundí con su compañero de golpe. Paseando un día por la playa, pues vimos venir unos bigotes y yo dije, ¿este es Tejero? En efecto, era Tejero. Por supuesto, pasó de lado como si nada. Y como eso era el verano, pues esto ocurrió en febrero, pues lo tenía la carita muy clara, la caraza de él muy cara y los bigotes. Todos quietos, todos quietos. ¿Qué pasó? Se fue, pasó por delante, subió por la escalerilla que hay por delante y subió por mi derecha, por la escalerilla de mi derecha. Y entonces se plantó ahí así. ¡No se mueva nadie, coño! Entonces dispararon con las armas largas y todavía deben estar por ahí los impactos. Fue pánico, pues. Tremendo. Entonces todos nos echamos más o menos al suelo, nos metimos dentro del... Y bueno, allí estuvimos parados unos momentos hasta ver qué pasaba. Entró en esta tribuna un guardia civil, un cabo creo, y dio un disparo al aire y dijo, bueno, esto a ver lo que contáis mañana, porque esto no va con vosotros, va contra las instituciones, o sea que no estaban, por lo menos ese sabía a qué venía. Me asusté, tuve miedo, me parecía que todo se iba a ir al traste. Yo había luchado contra la dictadura, por tanto no tenía la más mínima confianza en la Guardia Civil aquella que entraba. Me puso la pistola aquí, pero la pistola, es decir, la pistola era como si me hiciera con el dedo, pues todo me lo hacía con la pistola. Retírate, me hacía cosas así, ¿no? ¡Qué valiente, Tejero! Yo hubiera conseguido que Tejero fuera reptando desde aquí a la Puerta del Sol si me da a mí las armas y se las quito a él. Los cobardes no fueron los diputados, los cobardes fueron los que entraron ante un grupo de personas desarmadas y entraron con pistolas y con metralletas. No estaban reclutados entre los valientes y leales legionarios, eran diputados. Le ponen a un tío un arma, pues se tira al suelo, claro que se va a tirar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo te echaste al suelo? ¿Cómo caíste? Bueno, lo hicimos sin pensar, fue un acto reflejo, ¿no? Era el instinto de supervivencia, ¿no? ¿Quién no lo hizo? Estaba preparado psicológicamente para eso. Llevaba preparándose meses. Adolfo Suárez. Destacaron por su
sentido del Estado y de lo que representaban Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado. Para él fue una humillación tremenda ver a gente de uniforme entrando armados y disparando, y con vergüenza torera y militar se levantó del escaño y se fue a por Tejero. Esa es una reacción, digamos, que es un reflejo de todo militar. Un teniente general que se encuentra con un teniente coronel delante, que le está mandando lo que hay que hacer, es que te dan unas ganas de darle una patada a los huevos, verdaderamente, a Gutiérrez Mellado y a cualquiera. El otro que no se tumbó fue Carrillo, que estaba justo debajo de la tribuna de prensa. Eulalia Beltró le decía: Santiago, por favor, tírate al suelo, Santiago, tírate al suelo. Pero Santiago no se movió de su sitio. Luego le pregunté: Santiago, ¿por qué no te echaste? Y me dijo: mira, yo sabía que me mataban y el jefe de los comunistas no podía morir en el suelo. Como redactor jefe tuve la oportunidad de asistir, una vez que ya se supo la gravedad de los acontecimientos y ante lo que nos enfrentábamos, tuve la oportunidad de asistir a las reuniones que se celebraron en el despacho directo del periódico en torno a la decisión de qué es lo que teníamos que hacer en ese momento. Y entonces empezó un debate respecto a si deberíamos sacar o no el periódico. Y fue un debate bastante agitado. La discrepancia estaba en que, primero, algunos pensaban que sacar el periódico pues era provocar y ponernos los focos encima. A mitad del debate, el capitán general de Burgos, que era pariente lejano de Jesús Polanco, le llamó por teléfono y dijo que le había llamado el rey, que era todo muy confuso, que tuviéramos calma y tal, y Jesús no quería publicar la edición, José Ortega no lo quería en absoluto. Esa decisión se tomó, yo recuerdo, pienso que cerca del pasillo, porque yo oí las voces y eso. Le recomendaban a Juan Luis prudencia. No se sabía bien cuál era la profundidad del golpe de Estado, qué es lo que iba a pasar, qué es lo que no iba a pasar. Primero, que había una noticia que había que dar. Segundo, que también el país se distinguía por dar una opinión inmediata sobre los acontecimientos. Y tercero, que si el golpe triunfaba, sin duda alguna, pues no sé cuántas víctimas habría, pero una víctima segura era el periódico. Estábamos convencidos de que cualquier cosa que pasara no iba a cambiar mucho la amenaza que pudiera suponer sobre nosotros el golpe. Era imposible que con una junta militar o con una situación de emergencia de ese tipo el periódico pudiera seguir saliendo, y si salía no sería el mismo periódico, y por lo tanto pensé que la única manera de defensa que teníamos era el periódico mismo. Juan Luis se puso en pie y muy enérgicamente dijo: a lo mejor es lo último que yo haga como director de este periódico, pero lo que sí tengo muy claro es que este periódico va a salir a la calle y va a salir con un editorial tronante contra los golpistas. Y a partir de ese momento hay que decir que en todo momento la empresa me apoyó y estuvo de acuerdo, ¿no? De lo que se trataba es de que lo que hiciéramos fuera una respuesta institucional, no la respuesta de unos periodistas que se habían vuelto locos y habían decidido salir a la calle para luchar contra señores armados con fusil con un periódico, ¿no? Y después de esa reunión fue cuando se decidió sacar una edición especial del periódico lo antes posible. Y entonces todo el mundo se puso a trabajar para sacar el periódico. Yo libraba ese día y vi que en el kiosco de la Puerta del Sol había mucha gente. Me acerqué y vi que estaban todos en torno a un transistor. Pregunté y dijeron: guardias civiles en el Congreso. Entonces emprendí una carrera hacia el Congreso de los Diputados por la carrera de San Jerónimo. Comprobé que efectivamente estaban los guardias civiles rodeando el Congreso y me fui a buscar un teléfono. Al final lo encontré aquí en la calle Echegaray, en una tienda. Me llama Fernando y me dice que está al lado del Congreso. Digo que se vaya inmediatamente para allá y que empiece a contar porque de dentro no tenemos información. Momentos de incertidumbre, ya la gente, como cuando deja de llover, ya está escampando, ya volvieron poquito a poco
a sentarse en los escaños y empezó a recuperarse eso que siempre se recupera, la vida cotidiana. Un silencio enorme. Después del tiroteo con Gutiérrez Mellado ya nos sentamos, había una calma muy tensa. Ya nos controlaron una vez que finalizaron los disparos y yo previamente ya había quitado el carrete. Al rato lo que dice es que ya podemos sentarnos, pero con las manos extendidas. Había que esconder aquello. Vi que había una posibilidad en el hueco del zapato, en la planta del pie, en un zapato más o menos ancho que yo llevaba, y disimuladamente lo fui bajando la mano hasta guardar el carrete. Subió un capitán, parece que era un capitán, que dijo que esto va a durar muy poco tiempo. Muñecas ese y el otro, tal, la autoridad militar, por supuesto, no sé qué, dispondrá lo que deba de ser, todas esas chapuzas que hicieron. Entonces yo quise apuntar la hora exacta en que se había producido, porque yo no tengo buena memoria. Entonces saco un bolígrafo, entonces un compañero que había, que nos matan, no quiten las manos de cómo están, que nos matan. Yo propuse a Pedro Calvo, lo puede confirmar, Pedro, es el momento. Le ponemos la zancadilla, le quitamos el arma y gritamos desde aquí: Tejero, ríndete, que han llegado los leales. Momento en que me cogió con fuerza y me sacó fuera. Miguel Ángel, qué ideas de bombero. Entonces nos fuimos al bar. Yo tenía una cita en ese edificio que tenemos ahí, donde está en la esquina de Marqués de Cubas con la Plaza de las Cortes, porque me iba a comprar un piso que nunca me compré. Y me llamó diciéndome que estaba por allí, que hacía. Yo dije, bueno, si está ya Orgamvides y tal, lo que es importante es que te vengas para aquí, porque tenemos que coordinar toda la información. Sabíamos que no había muerto nadie en el Congreso, pero no sabíamos si las capitanías generales de toda España se estaban levantando. Para mí fue muy gratificante la llamada Soledad Álvarez Coto. Yo estaba muy nervioso porque rodeado el Congreso de Guardias Civiles, estaba sucediendo esta atrocidad y Soledad, con un tono de calma, me dijo: instálate allí y ve informando constantemente de todo lo que había. Y allí un poco montó el centro operativo de todo lo que estaba pasando por fuera. La redacción estaba en una incertidumbre, insonorizada. Solo estábamos preocupados por aquello que había ocurrido. El periódico de pronto se suspendió. Me bajé a la redacción y ya estaban todos trabajando y aquello realmente era un espectáculo, ¿no? Un espectáculo dramático, pero un espectáculo. Todos ahí amontonados, especulando qué es lo que ha pasado, qué ha sido esto, hasta que ya, yo creo que no tardó mucho en bajar el director, sin chaqueta y un poco así como acelerado. Yo entraba por una puerta y Juan Luis, que estaba en la tercera, bajaba, entraba por la otra, en mangas de camisa, remangado, desencajado. Y tocó palmas para que todo el mundo escuchara, ¿no? Era un toque de atención, una alarma, para que todos fuéramos a nuestros puestos. Me acuerdo cómo se sentó, que él cogía la silla y se sentaba al revés. En vez de sentándose, lo ponía por delante y esa imagen la tengo grabada al lado del televisor, él sentado y toda la redacción escuchando. Dijo, no hagan corros, todo el mundo a sus puestos. Vamos a sacar el periódico. Esto es un golpe de Estado. Y yo estaba convencida, como estos triunfasen, que yo me cogía mi pasaporte y me largaba de España fuera donde fuera. Pero como hubo esa decisión rápida, hay que sacar un periódico, dije, bueno, pues saco el periódico y me largo. A esta altura de aquí estábamos nosotros con el cinturón ese de seguridad, aquí. Y la policía estaba en esta calle, un poco más allá, que a la vez lo veíamos. Lo veíamos, pero vamos. Cuando llegamos allá a la tribuna de invitados y nos asomamos y vimos lo que había abajo, es cuando ya nos hacemos cargo de lo que pasaba. Lo que primero le dije a mi amigo fue: Paco, digo, esto no es un acto terrorista. Esto es que estamos nosotros dando un golpe de Estado. Aquí los terroristas somos nosotros.
¡Quieto todo el mundo! En Prado del Rey teníamos monitores desde donde veíamos la señal del Congreso. Éramos los únicos que la veíamos. El cámara de televisión estaba asustado como todos nosotros. Estaba detrás de la cámara, se tumbó, no sé, y dejó. La cámara siguió, el tiro de cámara que dicen los expertos, siguió enfocado donde estaba, que era en la tribuna. Apaga eso o te mato. Y el otro, haciéndose el tonto, dice, no, si eso es realización, el camión de realización, yo no puedo hacer nada. Apagaron el chivato, el piloto, pero no la cámara. No intentes sacar la cámara que te mato, ¿eh? Desentúfalo. Que no quiero ver imagen. Es del camión. Que yo no soy. Yo no soy. Eso. Pasaron 20 o 25 minutos y alguien de Prado del Rey, o del control, o de Televisión Española, les llamó a ellos a decirles que os están grabando. Y entonces volvieron a le dieron el manotazo al lente de la cámara y hasta ahí llegó la imagen. El próximo movimiento de manos se mueve esto, ¿eh? Todos sabíamos que si se iban a tomar el Congreso se tenían que tomar además la televisión. Y entonces estábamos pendientes en las ventanas de ver si entraba algún tanque y efectivamente entraron y yo dije, esto lo tiene que saber alguien, nadie sabe que están aquí. Entonces cogí el teléfono y llamé al País. Ay, Ana Cristina, no se puede poner. Y entonces digo, con lo que está, dice, bueno, pues nada, dile simplemente que acaba de entrar el ejército, bueno, soldados en Televisión Española. Dije, un momentito, ahora mismo se pone. Llamé al director general de televisión, que entonces era Fernando Castedo, y le dije, me llamaba Ana Cristina Navarro, me dice, te hablo en presencia del capitán o del comandante fulanito, que está aquí presente conmigo en el despacho. Yo llamo a otro compañero que se llama Juanjo Toaria, que dice, con la bayoneta calada por los pasillos. Evidentemente que había que si das un golpe de Estado, lo primero que hay que hacer es controlar los medios de comunicación, está claro. Entonces comprendí que efectivamente tenía que ser muy rápido todo y luego que había más riesgos probables de los que quizás habíamos imaginado al principio. Si habían ido a Televisión Española, pues el sitio razonable donde tenían que ir después era el periódico El País. En aquella época, ya solo por llevar El País debajo del brazo era sospechoso y podía ser objeto de un atentado de cualquiera, o sea, estábamos muy significados. Había mucha gente que nos quería muchísimo, pero otros nada. Incluso era un signo de identificación ideológica. Decían, este tío va con El País, este es de izquierda. Es un periódico independiente, un periódico que sale de los estertores del franquismo y que, evidentemente, en el que todos tenemos una militancia absoluta y sin fisuras. El periódico que salió defendiendo la democracia y defendiendo la transición. Antes que nadie, antes que salieran los demás periódicos que nos acompañaron en esta aventura. Pensé que no era bueno que saliera solo el periódico a la calle, porque si el golpe triunfaba nos íbamos a significar de manera muy especial, íbamos a ser más objeto de represión. Y se me ocurrió llamar al director de Diario 16, que era Pedro J. Ramírez. Juan Luis quería que el mayor número de periódicos de Madrid y de Barcelona salieran a la calle, da una sensación de que las cosas funcionaban de acuerdo con la legalidad constitucional. Fui testigo de una discusión de Juan Luis con Pedro J. Telefónica en la que pues discutieron que había que sacar periódicos, que sí, que sí, no, pero vamos, Juan Luis yo creo que lo tuvo claro siempre desde el primer momento. El director del Diario 16 dijo que no, que ellos no estaban en disposición de salir, porque claro, nosotros somos un periódico modesto. Y el director de nuestro periódico decía, hombre, no me cuentes eso, que acabas de sacar hace un mes una edición especial cuando la emisión de Suárez y la sacaste en 2 horas. Yo creo, Pedro, que lo que tú tienes es miedo, y además comprendo que tengas miedo, porque yo también tengo miedo. Tú no, el problema no es que no tengas medios, es que no tienes cojones. Y le corrí. El miedo es absolutamente libre y no tiene mayor importancia. Pero lo que no es conveniente es alterar la verdad de los hechos. El Diario 16
Salió bastante más tarde. Después, pues ha dicho, salieron 2 periódicos. No, salió uno y el otro salió ya cuando vio que no podía pasar nada. Soy periodista del diario El País desde hace 30 años, pero en esos momentos, cuando el 23F estaba haciendo el servicio militar y era solamente recluta en la compañía de policía militar. Nosotros estábamos en uno de los núcleos de la conspiración, que era el cuartel general de la división acorazada. Tuvimos indicios de que pasaba algo ese mediodía, antes incluso de la toma del Congreso, porque apareció el general Torres Rojas, que iba a ser uno de los protagonistas del golpe, y apareció vestido con el uniforme de combate, una cosa que nos chocó mucho. Se debían haber ido todos a casa, todos los oficiales y suboficiales que no estuvieran de servicio, a las 5 de la tarde. Algo esperaban, y ese algo que esperaban era esa famosa eslogan de las órdenes se darán a partir de las 6:30 desde la Zarzuela. Estábamos absolutamente convencidos de que el golpe de Estado había triunfado, entonces quien más, quien menos, pues pensaba que era lo que iba a ocurrir, que le iba a ocurrir al país, que nos iba a ocurrir a cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que estaba pensando que iríamos al Estadio Bernabéu a una especie de campo de concentración. Bueno, el valiente que dijo, hombre, ya tenemos crónica, estaba absolutamente acobardado y pensando en que podía pasar de todo. La Guardia Civil dijo, los periodistas que quieran se pueden marchar. Los periodistas que estaban en la tribuna salieron muy pronto. Por supuesto, algunos se dejaron los papeles aquí. Yo fui de los primeros que salí. La inmensa mayoría se fueron, nos quedamos unos cuantos perturbados, nos quedamos. Los fotógrafos, como estábamos dentro del hemiciclo, pues aquí empezó unas horas acompañando a los diputados y acompañando en ese momento a los militares, bueno, a la Guardia Civil. Cuando los golpistas nos dejaron salir, que serían las 7:30 más o menos, nos fuimos Boni y yo hacia mi casa porque pensamos que sería bueno llamar por teléfono antes de venir al periódico y además porque las cabinas estaban todas ocupadas con gente y Sol nos dijo que fuéramos de inmediato porque se iba a hacer una edición especial. Y que anticipáramos una crónica sin escribirla. Sí. Nosotros ya sabíamos que habían soltado a los periodistas, que no pasaba nada, y teníamos que cerrar la primera página ya. Ahora mismo por teléfono, manda lo que has vivido y nada más. O sea, ni le pregunté qué tal estás y si has pasado mucho susto. En Radio Nacional estaban con marchas militares, lo cual, claro, nos dio un pequeño acelerón al miedo que ya teníamos, ¿no? Y las marchas militares no son neutrales cuando acabas de ver a un guardia civil y sembrar el pánico en el Parlamento, porque si no estarían contando lo que había pasado, no lo contaban. Dimos un par de pasaditas antes de aparcar el coche por si había alguien ocupando el periódico, militares o policías, y vimos que no, que estaba despejado. Empiezo a contar la película que yo había vivido en directo, pues con todo lujo de detalle, entusiasmándome, ¿no? El director dice, bueno, Boni, no te entusiasmes, baja y cuéntalo a los lectores. Vamos a sacar un periódico de 16 páginas, hay que contar todo lo que sepamos del Congreso y lo tenemos que cerrar inmediatamente, ¿no? Quiero recordar que con la sección de deportes que estaba ya montada, porque en aquella época me parece que todavía no había periódico los lunes. Los trabajadores de la rotativa, que sabían manejar la rotativa, pues estaban en su casa descansando, durmiendo, porque entraban a las 11 de la noche. Y que lo que teníamos, lo que habría que traer gente de rotativas, había que traer gente de fotomecánica y gente de cierre. En ese momento empezó a llegar gente que no estaba de guardia en el periódico. Mucha gente que estaba de vacaciones quizá, o que estaba librando, o que estaba fuera y se enteró y vino a la redacción. Pensamos que el periódico nos necesitaría y mi marido, que trabajaba en el diario 16, y yo, que trabajaba en El País, pues nos vinimos directamente aquí al periódico. No eran idiotas, sabían que el periódico pensaban que iba a combatir y pensaban que ellos tenían un papel en eso y vinieron espontáneamente. Ese día libraba, pero luego, como en casa la televisión no decía nada, pues le dije a mi mujer, digo, voy a bajar hasta el periódico a ver qué pasa.
si me necesitan para lo que sea. Y entonces, entre lágrimas, que las había y muchas, la jefa de Nacional, Soledad Álvarez Coto, empieza a repartir trabajo. Lo que procedió fue a organizar los puntos clave que había que cubrir. Y en esas me tocó a mí ir a los cuarteles. Fui también a Prado del Rey, fui a campamentos, fui a cuarteles que están por el centro de Madrid. Uno era el aeropuerto de Barajas, porque era uno de los sitios típicos donde los militares hubieran ido, si es que hubieran tenido en ese momento la intención, hubieran podido. Y a mí me mandan al Ayuntamiento de Madrid porque piensan que hay que cubrir un poco las instituciones, ver qué pasa en la ciudad, ver si esta gentuza viene o no viene a tomar algunos edificios oficiales. Había una enorme calma, que debe ser la calma que hay en medio de las grandes historias. Cuando tenemos noticia de que las tropas de Milán están en Valencia y tomamos conciencia de que los carros están ocupando la ciudad, todos sabemos que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Tenía la imagen de un presentador de la televisión checa anunciando al mundo que los tanques soviéticos habían entrado en Praga y pidiendo ayuda, y era una imagen muy dramática. Nos pidieron a Jesús Hermida, a mí, a Nancy Abel y a otras personas de la redacción que contáramos de inmediato en el extranjero qué es lo que estaba ocurriendo. Y de repente, cuando he oído a mí misma decir tanques en la calle, tanks in the streets, military takeover, coup d'etat, todas esas palabras en inglés, me entró, con perdón, el acojone total. Si enseguida se sabía en el extranjero que este era un golpe de Estado, habría una solidaridad internacional. Cuando el país sacó una edición, todas las agencias del mundo reprodujeron la portada del país. Reuters, France Press, Associated Press, UPI. Tener relación con los medios de comunicación internacionales en ese momento era una forma de defensa o de resistencia frente a lo que estaba sucediendo. Luego vimos cosas pintorescas. Estaban obsesionados con que les iban a cortar la luz. Tejero, en un momento dado, intentó poner todas las sillas, varias sillas en el centro del hemiciclo. Le sacaron las tripas, el serrín o lo que hubiera ahí. Todo lo que era el asiento era de paja. Pues le dieron la vuelta, rajaron la paja esa, la sacaron. Y alguien le dijo desde el gobierno, son isabelinas. Bueno, a mí lo que menos me importaba es que fueran isabelinas. El caso es que rompió una silla y les dijo a un guardia, si se va la luz, le prenden fuego. Pero piensen ustedes un momento, es decir, es que todo esto es madera. Es decir, ustedes es que quieren incendiar este edificio. Pero ¿cómo se les puede ocurrir? Si aquí sale humo, hay fuego y empezamos a salir, esto va a ser un tiroteo. Y el tipo, desde ahí, le dijo a un guardia, guardias, si se va la luz, pónganse en las puertas y al menor roce abran fuego. Si notábamos algo extraño que nos rozara, disparar. Órdenes concretas. Y entonces fue cuando pensamos, coño, aquí va a ponerse esto muy mal. Nos llegó una información, una especie de chivatazo de que había una compañía que estaba dispuesta para dirigirse al país. Un sargento que estaba haciendo las prácticas de milicia universitaria en el regimiento Saboya número 6, que estaba en Leganés, llamó desde una cabina diciendo que su batallón, en su compañía y tal, estaba siendo movilizada. Iban a acceder a los camiones para ir a tomar una serie de puntos y que a él, a su sección, le tocaba tomar el país. Cuando empezamos a ver tenientes, capitanes corriendo con la radio en el oído, pues ya empezamos a ponernos un poco nerviosos y pensar que no era un simulacro, que era de verdad. 2.000 personas había que distribuirlas pues para tomar el país o para tomar lo que tuviesen que tomar. El comandante Pardo Zancada y el capitán Álvarez Arenas nos indicaron que los dos periódicos que deberíamos parar, uno el Independiente y el otro El País. Ya por debajo de sargentos, soldados de reemplazo, permíteme que dude que supieran dónde iban. Tampoco vino ningún sargento ni ningún teniente a decirme vosotros vais a Atocha, sino que posiblemente pues sería un cabo primero. Se nos dijo que
había que parar a los periodistas y a los linotipistas y que, si era necesario, usáramos las armas. Nosotros éramos objetivo indudable de los grupos de extrema derecha que se resistían a que hubiera un cambio en este país. En un periódico que, por otra parte, ya había sufrido una ocasión excepcional con motivo de un atentado. Que mandaron una bomba, que mataron a un chico jovencísimo que se llamaba Fraguas, que era conserje, al jefe de servicios generales, Juan Antonio San Pedro, perdió las manos y perdió un ojo. Y sabíamos que esto, si triunfaba, los primeros que íbamos a caer éramos nosotros. Venía un autobús y venían a arrestarnos y probablemente pues arrestarían a Juan Luis y a 2 o 3 más y a los demás. Pues hombre, se habló de que si hubiera triunfado el golpe, pues estaríamos todos en el Bernabéu, un poco como lo que pasó en Chile, ¿no? Nos comentaron si nos podíamos quedar alguien para un poco atender a la gente que estaba aquí, toda la redacción en pleno y algún otro departamento, y decidimos que nos quedábamos. Cuando pensaban que iban a llegar aquí los tanques, hubo gente muy preocupada, bastante. Se pedían bastantes manzanillas y sobre todo tilas. Moví un mueble, un archivador metálico, y cogí mi carnet del Partido Comunista y de Comisión Obrera y con papel celó lo pegué en el respaldo del mueble. Los archivadores, de estos así, con todas las fichitas de todos los colaboradores, de toda la gente importante, de todos los redactores, y luego tantas veces he pensado cómo no se me ocurriría guardarlo. Pero Antonio, ¿qué haces aquí? Que vienen a por nosotros, que nos van a matar, pero vete de aquí, ¿qué coño haces aquí? Estamos locos. Que el 50% de la plantilla se vaya para que por lo menos alguien sobreviva. Toda la redacción era consciente de lo que nos jugábamos, porque estaban muy frescos para todos lo que había sucedido en 1973 en Chile y las consecuencias que aquello había tenido para los ciudadanos y en concreto para la profesión periodística. Nosotros estábamos en un riesgo físico evidente porque ¿qué era previsible? Que viniesen los militares como habían ido a Televisión Española y que nos detuviesen a todos y que nos llevasen a un campo de concentración. Con lo cual nos dijeron que no se le obligaría a nadie a quedarse y que no se tomaría ninguna represión que quisiera que se marchase. Nos dijeron, como dijeron en Talleres, el que quiera se puede ir a casa. Fuimos una piña, no se movió ni uno. Hubo gente que tuvo miedo y algunos se marcharon, pero la práctica totalidad se quedó haciendo el periódico. El que tuviera miedo sabía que tampoco podía hacer gran cosa porque si no sacábamos el periódico, el día que fueran a por nosotros o a la hora que fueran por nosotros, no nos lo iban a tener en cuenta como un atenuante. Cuando vimos que efectivamente la cosa se estaba poniendo fea, cerramos las puertas del periódico, prohibimos la entrada a toda persona que no estuviera en el periódico. Y se echa a la Policía Nacional que aparcaba dentro. A partir de allá no podía entrar nadie, salvo que fuera un empleado conocido de la casa. Fue una noche donde hemos visitado el cuarto de baño más que nunca porque eran las únicas ventanas que daban a la calle. Entonces íbamos a mirar por la ventana a ver si alguien veía algo. Mirábamos por Miguel Yuste para ver si bajaba la Guardia Civil, la policía o el ejército, a ver si venían a tomarnos. Todo el mundo estaba un poco aterrorizado de lo que podía pasar en este país, de lo que podía pasar en nuestro periódico y de lo que podía pasarnos a cada uno. Después de eso nos pusimos manos a la obra. Javier Pradera hizo un borrador de editorial. El primer párrafo del editorial lo puse yo, lo añadí yo. Que creo que empezaba en estas horas alevosas para la historia de España un grupo de hombres armados, ¿no? Un editorial donde se veía que había miedo, se ve que hay miedo porque de alguna manera, si bien al principio me parece que se decía que el país quiere sacar el periódico para defender la ley y la Constitución, y invitaba a los españoles, a la gente a que se manifestara apoyando la defensa de la legalidad. Y para mí el matiz fundamental era la resistencia, que creo que es la palabra que aparece en el primer párrafo. Si no había resistencia, pues el golpe triunfaría, como de hecho en ese momento había triunfado, ¿no? Casi parece como si se pensara que podía pasarnos algo, que se decía, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, a los que hemos defendido la legalidad, la justicia tiene que caer sobre estos golpistas.
Se hicieron 2 cabezas. El País con la Constitución era el titular. Cuando se hablaba del País periódico era todo en mayúsculas, ¿no? El País era todo en mayúsculas. Se hizo otro con el País de versales o mayúsculas. Y estaban los 2 titulares para salir. Y les tuvieron en la redacción, tuvieron ellos una discusión, si sí, si no, si no. Queríamos meter 2 conceptos, que era el país, la ciudadanía, toda España, con la Constitución, y el País periódico alineado con la Constitución. El periódico El País y La Nación entera, la que están con la Constitución, ¿no? Por primera vez nos cambiamos las normas marcadas por Julio Alonso, que un titular no podía ser superior al cuerpo 36. Aquel periódico es un periódico sin reglas. De hecho, nunca habíamos utilizado una tipografía. Yo no sé exactamente qué cuerpo es, pues yo calculo que eso puede ser tal vez el cuerpo 180, una cosa así. Es más, nosotros no teníamos para hacer cabezas mayor del cuerpo 36, con lo cual tuvimos que hacerlo en fotomecánica ampliando el título hasta el máximo que nos dijeron. Juan Luis era el director, pero no era confeccionador, y él pintó la página que le parecía que tenía que salir, y supongo que le importaba 3 pepinos, las reglas de Julio Alonso y de Reinhard Gede. Cuando ya estábamos haciendo y estaba empezando a hacer páginas de redacción y a montarlas, sacándolas y metiéndolas unos y otros, porque los redactores no paraban de hacer correcciones. Nos hacían volver a trabajar rápidamente cuando había una noticia nueva, pues que ahora mismo se sabe que los tanques están en Valencia. Uf. Metíamos una página en la fotomecánica y al rato la sacábamos. Ibas, oye, que creo que los tanques llegan a Televisión Española. Volvíamos a meter otra, lo volvíamos a sacar, hasta que bajó el señor Cebrián y dijo, se acabaron a hacer más cambios. Porque los periodistas en las horas pasaban y no se daban cuenta de que teníamos que salir a la calle. Nosotros imprimíamos el periódico, lo hacíamos, pero había que distribuirlo. Los kioscos estaban cerrados, no sabíamos cómo íbamos a poder poner el periódico en la calle. Lo importante era que se supiera que el País había salido a la calle. El departamento de distribución empezó a trabajar para tratar de llegar a los sitios, a los puntos de venta donde estaban abiertos. Había que venderla. Entonces yo recuerdo que pensé, digo, la hora va a ser mala, no hay puntos de venta abiertos, excepto en aquel momento me parece que eran los BIS, el kiosco que había en la Puerta del Sol de los catalanes, que era un kiosco que abría todas las noches, toda la noche, todo el día estaba abierto, y que había que recurrir a voceadores. Pero ese día Javier Boyano dijo que gente de fuera nada, que solamente gente del periódico, y que voluntarios además. Nos habían advertido que había zonas problemáticas, como era Colón, Goya, la calle Goya, todo eso. Había gente de la ultraderecha celebrando el golpe. A Fabián no le preocupaba que mataran o hirieran o agredieran a alguien. Y Sánchez Palomares, que era el director comercial, que era una persona muy atrevida, muy emprendedora, nada, eso lo arreglamos nosotros. Y Miguelito, Manolo, Alfonso y tal, vamos a venir, pues vamos para allá. Sabía que era una responsabilidad del departamento mío el vender el periódico, era lo lógico, ¿no? Javier Boyano pide voluntarios y yo me tiré sin paracaídas, no pensé. Mucha gente de talleres y sobre todo de publicidad salieron a la calle a vender periódicos, a repartirlos. Algunos ya fueron en su coche, pero yo recuerdo que pusimos una serie de furgonetas con papel y distribuimos a la gente por distintos sitios de la capital. Salimos del periódico, tiramos la avenida Aragón, se llama entonces, y al llegar al cruce, que llamaban la Cruz de los Caídos. Una lechera nos cruzó, nos paró en seco y bajaron 2 policías muy nerviosos. Con las metralletas y nos sacan a todos de la furgoneta, nos ponen mano sobre la furgoneta, coño. Muy educados no estuvieron, que bueno, tampoco era muy sorprendente, por lo menos en aquella época. Las instrucciones que le dieron es, tómale todos los datos, pero no les deje continuar, es decir, que vuelvan al periódico. Nos soltaron, ya nos volvemos a meter en nuestra furgoneta y hacer el recorrido. Fuimos llamados los periodistas que quedábamos 8 o 10, y nos reunieron ahí en el pasillo. ¿Tienen ustedes que irse? Los compañeros literarios, los invitados, se habían ido todos, aquello estaba vacío.
Y yo me hubiera quedado, vamos, la verdad que esas cosas, ataques de frialdad que a veces se tienen. Uno de los fotógrafos le dijo a un guardia civil que pasaba por aquí, oiga, ¿qué hacemos nosotros aquí? Nos dimos cuenta de que allí no pintábamos nada, que si se habían ido los compañeros, ¿por qué nosotros estábamos allí? Nos hicieron bajar a todos los fotógrafos que estábamos dentro del hemiciclo. Nos obligaron a dejar las cámaras en el suelo y con las manos bien visibles. Y un guardia civil vino y empezó a pedirnos los carretes a todos y empezamos a darle, lógicamente. Le dimos los carretes, salimos por una de las puertas y fuimos andando varios fotógrafos. Y mi temor era pues, que al pasar por un arco de seguridad a la salida, pues aquello iba a sonar. Era un metálico. Yo dejé cámaras y salimos fuera. La responsabilidad de lo que yo había hecho la quería tener yo. Entonces yo me metí en el cuarto oscuro a revelar ese carrete. Y la verdad que fue, pues durante esos 6 minutos que tarda en revelarse, pues fuera un poco el comerte las uñas, no decir, habrá salido algo, estará bien. Cuando tú ves la secuencia, te quedas sorprendido de cómo es posible que haya 10 fotos que están movidas, que está la cabeza cortada. Se ve que hay movimiento, ¿no? Pero sin embargo hay una foto que está perfectamente tomada. Tiene luz, tiene encuadre, tiene absolutamente todo, porque la foto no está encuadrada, es el 100% del fotograma. Sentí una sana envidia, pero bueno, no sé si sana. Creo que no, ni sana. Una envidia terrible de no poder haber sacado yo mis fotos. No me lo podía creer cómo era posible que nadie había conseguido sacar películas, fotos de ahí. La suerte que 2 compañeros en ese momento tuvieron la osadía. Bueno, ese sexto sentido, como son Barrio Pedro y Manolo Hernández de León, y bueno, hubo fotos que pudieron salir. La primera edición del País no habían llegado esas fotos todavía. Publicamos una fachada del Congreso como toda ilustración. El País, edición especial, golpe de Estado, el País con la Constitución. Me veo en la calle con un periódico en la mano pegando gritos y unos decían, sois unos hijos, no decían, sois unos hijos de puta y os vais a enterar, pero había otros que decían, viva la Constitución. Nos fuimos viniendo arriba, a medida que íbamos entregando periódicos, la gente lo cogía con muchísimo interés, te vas viniendo arriba. El País con la Constitución, golpe de Estado. El País con la Constitución. Tengo pocos recuerdos de aquel momento. Sí sé que entré en una cafetería, un puticlub o algo así, o una cafetería esta de citas, ¿no? Paramos, y por algún motivo paramos porque veíamos luz, pues paramos la furgoneta. Y como no había movimiento ya de gente ni tráfico, y yo pues, soy muy decidido de vi las luces y digo, pues aquí me meto. Y había una chica de estas de Alterne, sentada en su taburete, así, y mi nombre, y yo allí entro, ¡País con la Constitución! Y claro, me miraba así. No sé, yo debí de dejarle el periódico y me volví como... Otra vez, no tuve éxito. No tuve éxito porque aquella se quedó como yo entiendo que irme. La decisión es a distribuir el periódico, sabíamos que iba a llegar a poca gente, pero la radio empezó a difundir el editorial que llevábamos en primera página. La radio ahí hizo una labor importantísima en los primeros momentos. José María García se había apoderado del micrófono y estaba radiando el golpe de Estado como si fuera un partido de fútbol. Está entusiasmado. Yo creo que pensando que iba a tener la gran exclusiva, que era ser el primero en entrevistar a Tejero. Dale, igual que era un golpe, que te es lo de menos. Yo el primero. Había una cabina que era la cabina que conectaba todo el sistema de megafonía, todas estas cosas y tal. Desde ahí había diputados que estaban con radios. Fue un aparato de radio que cogió Fernando Abril y nos subimos ahí arriba detrás de una columna para para oírlo. Me acuerdo que uno, no sé quién era, pero decía, Ayuna, apaga eso porque como te vean con un transistor te pegan un tiro, ¿no? En la radio se dijo que el País había salido y sobre todo se leyó el editorial del País. En la hora de un atentado alevoso contra el pueblo español a manos de unos hombres armados que pretenden por la fuerza sustituir la soberanía de los ciudadanos, el País sale a la calle en defensa de la ley y de la Constitución. La rebelión debe ser abortada, sus culpables detenidos, juzgados severamente y condenados para ejemplar escarmiento de la historia. Eso devolvió a la gente la esperanza. No está todo perdido. Es decir, esta voz no la han acallado y esta voz se pronuncia de manera rotunda. El comentario
comentario editorial del País continúa diciendo: los españoles deben sumarse a la gran protesta nacional e internacional y movilizar por todos los medios a su alcance la voluntad popular en defensa de la legalidad. Fue bastante importante para la gente que vio que había una respuesta, ¿no? Y que había una llamada a defender la Constitución a toda la sociedad española. Generó mucha conciencia respecto a lo que estaba pasando fuera de Madrid, sobre todo en las provincias. Cuando yo vuelvo al periódico, me dice Juan Luis Cebrián, dice, bueno, como va toda la cosa, me dice, hay que salir con el periódico, hay que llegar al Congreso. Para que vean que el periódico ha salido y para que vea Tejero que esto no lo tiene tan fácil fuera de las Cortes, ¿no? Cuando llegamos con los periódicos había ya gente en la puerta del Palace, ¿de acuerdo? Aquella noche pues, el hotel pues, parecía un búnker. Era militares, policía, guardia civil. Estaban esperando a ver cómo tornaba esto. Si iba hacia adelante o iba hacia detrás. Había una expectación. Estaban todos pues, a favor. Oye, pues hay un golpe de Estado, no sé qué. Bueno, pues todos eufóricos. Había curiosos, demócratas, golpistas, muchos también, esperando a ver cómo se decantaba la situación. Aquí había mucho trasiego. Estaban varios cordones policiales. Primero la Guardia Civil, unos de ellos eran golpistas de esos cordones y otros de la Policía Nacional. Lo que había era un cordón de Guardia Civil con los subfusiles montados apuntando hacia afuera y un cordón de geos con el CEDME apuntando hacia adentro. Todo el mundo acercado por todo el mundo. La Policía Nacional por la Guardia Civil, la Guardia Civil por la Policía Nacional otra vez, la Policía Nacional por el Grupo de Acción Rural de la Guardia Civil. Y ni Dios sabe lo que está pasando allí. Que te viene a la cabeza rápidamente es como a uno se le caiga el CEDME y se dispare, aquí va a morir hasta el tato. Incluso creo que tuvieron la jeta de vendérselo a los policías, que no se sabía si estaban defendiendo el Congreso o a los que estaban ocupando el Congreso. Le dijeron, no, pero nosotros se lo pagamos. Sacaron sus 5 gritos, se empeñaron y lo pagaron. En ese momento empezaron a aparecer policías nacionales de las furgonetas pidiendo en los periódicos. No sé cuántos repartimos, pero unos cuantos. El general Sáez de Santa María me llamó y me dijo, si te parece voy a meter el periódico en el hemiciclo. Se acercaron a mí dos oficiales, yo creo que eran jefes o oficiales. Se volvieron a pasear hacia allí, no sé si hablaron con alguien, tardaron más desde luego y al rato volvieron. Uno de los oficiales llamó a un guardia civil que estaba a este lado del cordón. Y pues mire, a mí me han dicho que a ver si hay posibilidad de meter algún ejemplar en el Congreso. Se lo entregué al guardia civil, él lo cogió, probablemente era alguno de los sublevadores que estaba cubriendo esta puerta lateral del Congreso. Yo le di el paquete, el guardia civil se acercó para meterlo por esa puerta de ahí. Luego ya nos pusimos a trabajar para hacer ya la edición que se hizo, la de la 1 de madrugada, una que tenía un titular que decía el golpe de Estado en vías de fracaso. Enviamos al Palace, donde se había reunido la Junta de Jefes de Estado Mayor y los jefes de la policía, de la Guardia Civil, había una gran cantidad de periodistas. Enviamos la edición allí para que se supiera que habíamos sacado una edición. La escalera del Palace está llena, abarrotada, atestada de gente, bueno, pues expectante, esperando a ver qué pasaba. Había un montón de gente donde estaban esperando periódicos, donde nos los quitaban de las manos directamente. Según nos vieron llegar con los periódicos, se nos tiraron encima y en un momento nos quedamos sin periódicos. Los periodistas en las escaleras están todos leyendo, claro, ávidamente ese periódico. Avanzamos desde el Pardo hasta Madrid, llegamos a una Madrid bastante siniestra, me pareció a mí. Algunos pequeños grupos de gente que estaba de acuerdo con el golpe
nos saludaba al pasar con el brazo en alto y gritando «Viva el ejército». Yo iba sentado en la parte de detrás del Land Rover con un amigo vasco bastante aversal y cuando gritaban «Viva el ejército», él se asomaba y les decía «Fascistas, hijos de puta». Y de repente nos encontramos aparcados con los Land Rovers delante de los Leones del Congreso. Y entonces caímos en la cuenta de que estábamos en el centro de la noche, en el centro del golpe. Bueno, pues pensamos, esto cambia de color, estos llegan a levantar el sitio. Y también preguntaron desde la mesa, ¿y con quién están? Dice, no, deben estar con nosotros. Pero no, venían a sumarse a los sitiadores. No venían a lo contrario, a sumarse. El comandante Pardo Zancada, que con su sentido del honor, realmente decide que una vez que ha fracasado el golpe, no dejar solo a Tejero. Y comprometer una unidad militar de élite, entre comillas, cuando en realidad éramos un puñado de muchachos horrorizados, ¿no? en ese momento. Con un compañero, con Mariano, cruzamos la calle y había una cabina de teléfonos delante del Congreso y con unas monedas llamamos a casa. Y entonces mi padre cogió el teléfono y me dijo, te hemos visto por televisión. Conforme la noche fue pasando, las cosas empezaban a estar más deterioradas. Algunos guardias civiles ya pues no sabían cómo comportarse. Me decían, es que no sabe usted lo que es decir, esto del terrorismo, es decir, a la mala mujer del compañero, que muere, tal. Fernando Abril había un guardia que le decía, don Fernando, yo no sabía que venía. Y Fernando le decía, 20 años, te caen 20 años. La pregunta angustiada era, bueno, ¿y el resto del ejército dónde está? Y cuando llegan los tanques. Y nosotros íbamos diciendo, bueno, están en camino, todo el mundo está en camino, porque nos pareció que era importante que no se pusieran muy nerviosos. Nos veía aquí acongojados, que veíamos la preocupación que teníamos y tranquilos, chavales, que vosotros vais a salir aquí de oficial como poco. Y nosotros le decíamos, de oficial no quiero salir, yo lo que quiero es salir. Había muchos guardias civiles arriba apuntando con las armas hacia abajo. Y yo tuve la impresión de que cualquier cosa que pasara podía acabar en una tragedia muy fácilmente porque había muchas armas apuntando hacia los diputados en el hemiciclo. Pues toda aquella tropa aquí a lo largo de la noche, pues yo qué sé, hicieron de todo. La gente empezó a deambular por el Congreso, a visitar despachos. El despacho me lo tenían rigurosamente ocupado, rigurosamente ocupado, que estaban allí, estaban sentados en mi sitio, unos estaban escuchando la radio, otros estaban no sé cuánto, otros durmiendo en el sofá, estaba ocupado. Veo que en un pequeño sofá de 2 plazas hay un guardia tumbado, durmiendo, con un fusil en el suelo. El bar, por ejemplo, pues yo qué sé, es decir, como si hubieran pasado unos bárbaros por allí, ¿verdad? Yo recuerdo que me pareció como la escena de los Gremlins. Era un desastre, estaba lleno de gente, todos bebiendo, fumando. Las latas de sardinas estaban por el suelo, algunas botellas rotas porque no las descorcharon de manera adecuada. Parecía pues una especie de vertedero. Que alguien hizo un recuento de lo que habían hecho y roto por aquí. Alguien debió hacerlo, yo no sé, pero lo hizo. Y les condenaron a pagar una cantidad. Los guardias civiles se llevaron la caja con la recaudación. La caja, lo que se había recaudado. Y se llevaron las cajas de whisky y de ginebra y de lo que había. Todo se lo llevaron. Pero empezó la cosa, iba a decir, muy civilizada, pagando. Y terminó, pues eso, con la rapiña. Radios, Wallmans, llevaba plumas estilográficas, cosas que habían cogido del Congreso. Incluso había un compañero que regresó al cuartel de habernos jugado la vida con un chorizo considerable metido debajo de la chaqueta. Y me llamó la INA, ya más avanzada la noche, a preguntarme qué opinaba yo de si debían los GEO asaltar o no el Congreso. Claro, me pareció una pregunta un poco exótica. Viendo policía y guardia civil saltando por los tejados de enfrente con
con armas y apuntando hacia nosotros. Estaba muy claro que estábamos rodeados y que en cualquier momento se podía producir un asalto para liberar a los diputados. Alguien propuso quitarnos la ropa y quedarnos desnudos y por lo tanto que no se nos pudiera identificar con nada. Es decir, estás en medio de la noche más larga de la democracia española, aparecer en calzoncillos quizá tampoco era muy apetecible, ¿no? Mi momento de mayor satisfacción dentro de la angustia fue cuando yo fui al baño. Vi un guardia que estaba sentado aquí mismo en una silla como esta. Estaba leyendo un periódico que yo no pude percibir cuál era, pero me quedé mirándole, lo tenía abierto, y cuando yo pasé al baño, que es esa puerta, él me hizo el gesto amable de cerrarlo para que yo pudiese leer que el golpe de Estado pues había fracasado, ¿no? Un titular que a todo el mundo le golpeó muchísimo y que le devolvió la esperanza. El país con la Constitución, golpe de Estado. Entonces, todavía no se ha perdido todo. Eso fue muy importante. Ya no entré al baño. Me fui a la mesa a decir, ha fracasado el golpe. Lo he leído. ¿Cómo? En El País, sí, lo tenía un guardia. Yo pude leer esto y yo pensaba, joder, el país que bien lo ha hecho, que deprisa ha sacado todo esto. Reencontrarme con El País, papel, fue algo así como identificarme con el país democrático, claro. Y a partir de ahí ellos comprendieron que efectivamente las cosas no eran tan oscuras o podían no ser tan oscuras, puesto que efectivamente había un movimiento civil fuera del Parlamento que estaba dispuesto a resistirse al golpe, ¿no? Bueno, la acción especial le causó un gran impacto. Fue realmente conmovedor el que se supiera que había habido ya en la calle un medio de comunicación. Si en El País se pudo publicar aquello y El País llegó y un guardia lo tenía, en España tenían también el periódico, ¿no? De manera que empezó a surgir nuestra esperanza, ¿no? Si hay esto es que hay voluntad en la calle y hay ganas de que esto fracase. La gran incógnita, que yo creo que duró hasta la 1, es qué está haciendo el rey, por qué no sale el rey, qué está pasando con nosotros. Lo pudo hacer una vez que comprobó que la base de Manises de Valencia, la oficialidad allí le era leal y que por lo tanto los cazas estaban dispuestos a atacar a los tanques que había desplegado el general Milans del Bosque. Hoy todo el mundo sabe lo que dijo, pero aquí no lo sabíamos. Y algunos preguntamos, ¿y qué ha dicho? ¿Con quién está el rey? ¿El rey ha hablado ya? Y me dijo, sí, el rey ha hablado. Y le digo, ¿y qué ha dicho? Y digo, no lo sé, no le puedo decir nada. Se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado. Es decir, mi sagacidad llegaba hasta eso. Una vez que habló el rey, o sea, el semblante de Cebrián, de toda la gente, o sea, como que cambió. Todos los capitanes iban a favor del rey en contra del golpe. Sabíamos que eso ya había fracasado. El rey había acabado con las dudas sobre hasta dónde llegaba el golpe y pasábamos a ser los malos de la película ya claramente. Cuando ya se sabía que fracasaban, toda su chulería se transformó en miedo. Te van a meter en la cárcel. Y como dentro de lo peor, lo mejor, el que tu carrera como guardia civil ya había finalizado ahí. Algunos guardias civiles empezaban a ponerse mohines pensando ¿dónde nos hemos metido, Dios mío? Nos enseñaban las fotos de sus hijos, estos son mis hijos, que no los volveré a ver más. Ya empezaban a percibir que aquello no... Pensábamos de que ahí también, cuando terminara todo eso, que poco más o menos, que nos iban a fusilar. Porque los consejos de guerra dentro de la milicia estaba en activo y la pena de fusilamiento no la habían todavía suprimido. Que estos mismos que querían dar cierto nivel de solemnidad y de rigor a su acción habían dado la muestra de cobardía más vergonzosa que jamás la televisión y los medios de comunicación habían tenido de la Guardia Civil, en lo de ridículo y vergonzoso. Y es escaparse los guardias por una ventana cuando creían que las cosas iban mal.
la mañana. Entró el Tejero con un grupo de guardias civiles dándome la espalda a mí con el tricornio puesto y trató de hacer un speech a los diputados y ya, porque yo ahora, ustedes ahora se irán a su casa, pero yo me iré, no sé cuántos años estaré en la cárcel. Tejero quiso componer la escena de la rendición de Breda, ¿no? Primero que salgan los diputados, yo saldré el último, pero ¿qué es esto? Mangarrán. Quiso hacer un gesto de mayor ridiculez. Y es que se cuadró ante la mesa, ante el presidente, y le dijo a sus órdenes, pueden desalojar. Y Landelino entonces dijo, oiga, mire. Teniente coronel, las instrucciones en este hemiciclo y a efectos del desalojo en particular las da esta presidencia. Un momento, unos segundos de silencio. Se cuadró militarmente y me dijo, a sus órdenes, muchas gracias, señor presidente. Dijo, vámonos. Salimos de uno en uno y curiosamente todos le dimos las gracias al general Armada porque entendíamos que era el que nos había salvado en aquel momento. Lo había conocido cuando estaba de número 2 en la Casa Real, Casa de Su Majestad, y pues le felicité, le di las gracias, etcétera, etcétera, etcétera. La impresión en aquellos momentos que había era que Alfonso Armada era el hombre que había venido y que había resuelto la situación y todo eso. Pero eso me lo dijeron a mí, diputados, me lo dijeron diputados. Como un torero en las ventas, o sea, como si hubiera cortado 2 orejas y rabo, ¿no? Todos pensando que había hecho el servicio más imponente a la democracia aquel día, y él salía recibiendo los parabienes de todo el mundo, y luego descubrimos horas después que había sido destituido junto con el general Milans como cabecilla de la conspiración. Algunos testigos presentes me dijeron que la primera que se dio cuenta que podía estar armada ahí era la reina Sofía y que así lo hizo saber. Estábamos formados a los 2 lados con las armas en la mano y a mí lo que se me ocurrió es que era una última humillación que se les hacía antes de dejarlos libres, como demostrando, os estamos dejando salir, pero aquí estamos. En la fila de salida me tocó justo con Tierno Galván y de una manera sorprendente, solo quien conoce a Tierno puede entender la conversación que tuvo conmigo a la salida. Me dijo, oiga, Bono, me han dicho que ha contraído usted matrimonio canónico. Yo, claro, no podía dar crédito a lo que me decía. Digo, sí, don Enrique, no, como no me invitó. El caso que a mí me tocó pues salir de los últimos, hicimos, porque así lo quiso el teniente coronel Tejero, de que saliéramos todos uno a uno y él agradeciendo a todos los que allí habíamos estado, dando la mano a cada uno. Formaron algunos guardias como queriendo dar un gesto, no se sabe de qué. Los hizo formar allí y le pasó revista al tío. Es que es una cosa que yo cada vez que lo recuerdo... Bueno. Puedo decir que de toda esa fila, por el cuarto por la cola que se ve en las imágenes, soy yo. El ejército de Pancho Villa y tal ahí, pero ¿qué es esto? Y firmaron un papelito, el pacto del capó, porque había un ayudante de no sé quién que dijo no se puede dividir al ejército. Pues el ejército ya se ha dividido. Ha habido unos tíos que han entrado aquí a disparar. ¿Cuál es la división que quiere usted evitar? Un intento de sublevación, de rebelión, de golpe de Estado, eso es la terminología, un intento de golpe de Estado y además arriesgando la vida de muchas personas que estaban aquí. Lo vi todo tan pintoresco y tan verbenero que no vi el drama no lo vi por ningún sitio. Creo que es una frivolidad considerarlo así. Esto estaba escrito en tragedia y posiblemente cambiamos de género y acabó en opereto, en comedia, tal vez por la incompetencia o por el buen trabajo que hicieron el rey y el resto de las fuerzas públicas.
De las varias ediciones que hizo El País, la más importante me da la impresión de que fue la primera. El País con la Constitución me emocionó, coño. Esa portada del País, que hoy ya es uno de los iconos, creo yo, del 23F. Fue absolutamente un freno a la desesperación, no solo de los diputados que estaban dentro del Congreso, sino de muchas de las personas que estaban viviendo en España estos acontecimientos. Muchísimos periodistas extranjeros se acercaban para decir: realmente tu periódico está haciendo algo fantástico, está siendo extraordinariamente valiente, ¿no? Los medios de comunicación, que muchas veces se enredan, otras veces son decisivos para coagular la reacción del público. Eso que habíamos aprendido, que era una profesión de servicio y qué tal, verdaderamente tuvo eficacia. En las primeras horas de aquel momento tan dramático, pues pudo plantar, yo creo, uno de los hitos memorables del periodismo español, ¿no? Tampoco creíamos que estábamos haciendo una cosa heroica, sino simplemente pues, que era nuestro oficio, ¿no? Era ser periodistas y hacer un periódico, que es lo que nos tocaba, ¿no? La decisión de hacer el periódico evitó que nosotros tuviéramos miedo. Había como un objetivo. Un equipo dedicado totalmente a salvar, pues era salvar España esa noche. Una aventura sobre todo, ¿no? Atreverse a sacar una edición especial en ese momento y sobre todo pues una constatación de que pasara lo que pasara, ahí estábamos. Teniendo en cuenta el miedo que cada uno particularmente podía tener, porque creían que los iban a cazar allí como conejos. La gente llamaba llorando, o sea, no puedo decir cuántos, pero posiblemente 200 personas llorando porque hubiera salido El País. Y precisamente porque la gente esperaba esto, de este periódico, después de esto se produce ya la consagración del diario El País. Poco tiempo después fui a Suecia a entrevistarme con el primer ministro sueco, con Olof Palme, y me recibió en su despacho y en la pared de atrás, entre otros cuadros, había un cuadro con la primera página de la edición especial del País de esa noche, El País con la Constitución enmarcada. El 23F es el momento más importante del país en todos sus años de historia. La memoria de este suceso nos acompañará toda la vida. Y cuando le pregunten a ustedes a alguien que vivió lo mismo que yo viví, seguramente lo contará de otra manera. Hombre, la noche fue pues como otra noche cualquiera, solo que tirando periódicos. Toda la noche. No sé cuántas ediciones salieron, 2 o 3 o 4 o 5, no lo sé. Una montonera de ellas.